y el tema que hoy nos ocupa, hoy y el próximo día, es el de desarmar la historia. Este es el tema. Yo lo voy a formular en forma de tesis. De hecho, había pensado en 7 tesis, también para facilitar luego, pues, por un lado la escritura, pero también el diálogo, y para tratar de, bueno, crear un tipo de afirmaciones que permitan luego la discusión. Igual coincide con alguna de las aportaciones que vosotros vais a hacer, ¿no? Pero bajo el título Desarmar la historia, hay 7 tesis que quiero compartir y que voy a expresar lo más esquemáticamente posible. Y empiezo por la primera, ¿no? La primera es que solo podemos comprendernos a nosotros mismos si conocemos la historia, ¿no? Solo hay autocomprensión a título individual o a título de comunidad si releemos la historia que nos ha permitido ser lo que somos, ¿no? No nacemos por generación espontánea, sino que somos la resultante de un proceso, ¿no? Somos el resultado o la resultante de un proceso, ¿no? Esto me parece una tesis clave, ¿no? Y determinante, ¿no? Significa que si no se hubieran dado una serie de circunstancias, de encuentros, también de desencuentros, pues simplemente no estaríamos ni podríamos comprendernos a nosotros mismos, ¿no? Por tanto, de algún modo, la primera tesis clave es que la autocomprensión exige poder conocer la historia que me ha construido. También esos aspectos de la historia que son oscuros, esos ángulos oscuros, difíciles de digerir emocionalmente, pero que sin eso simplemente no estaría en el mundo ni podría comprender. Eso yo creo que se puede aplicar a título individual, pero también a título de comunidad o de pueblo o de identidad colectiva, ¿no? Por tanto, la autocomprensión del yo o la autocomprensión del nosotros es imposible sin el conocimiento de la historia que me ha forjado, ¿no? Entendiendo esa historia como un proceso, como una sucesión de hechos y acontecimientos a lo largo del tiempo. 20 años, 15, 200, 150, los que fueren, ¿no? Pero en la medida que uno es capaz de reseguir esos hechos, esos acontecimientos, esos eventos, puede comprenderse a sí mismo y puede de algún modo forjarse una imagen lo más real de sí mismo, ¿no? Romper ciertas ficciones, ciertas imágenes estereotipadas, ciertas imágenes completamente idealizadas, ¿no? Por lo tanto, el conocimiento de este proceso histórico permite tener una comprensión de sí misma lo más adecuada, lo más exacta posible, ¿no? De ahí que uno no puede rehusar ese conocimiento, ¿no? Es posible que uno lo rehúse porque ese conocimiento le genere dolor, ¿no? Yo fui hijo de, o mi padre se dedicó a, o mi abuelo era de la Gestapo, o resulta que mi bisabuelo fue un violador, pero en cualquier caso solo puedo conocerme a mí mismo si no olvido estos acontecimientos de la historia, ¿no? Lo que no significa fáciles de digerir. Hay verdades difíciles de digerir, difíciles de transmitir, difíciles de poder procesar, ¿no? Pero esta es la primera tesis, ¿no? La vinculo con un autor que citaré también en otra ocasión, que es Paul Ricoeur, cuando habla de la identidad narrativa. Me parece que es una idea muy sugerente. Este autor nació en 1913, el mismo año que Albert Camus. Lo que pasa es que su vida fue mucho más larga. De hecho, él pasó ya el año 2000, le tuvimos en Barcelona, que recogió el doctorado honoris causa, Universitat Ramon Llull, y en cambio, tristemente, Camus murió en el 60 de accidente de coche, ¿no? Tenía 47 años. Pero Ricoeur elabora este concepto de identidad narrativa, ¿no? Que yo creo que es muy interesante y que tiene muchas vinculaciones con la comprensión de la historia y de la identidad que deriva del realismo existencial, ¿no? Que es que las identidades se construyen a lo largo del tiempo. Salvo las identidades lógicas, formales y matemáticas, las identidades de los pueblos, de las culturas, de las instituciones, de las personas, de los colectivos, de las asociaciones,
se construyen a lo largo de un periplo temporal. Y para conocer lo que son, hay que comprender lo que fueron y cómo se han construido. Y eso es una narración, ¿no? Y Ricoeur, que analiza muy a fondo el concepto de narración, en francés hablan de le récit, ¿no? El relato, pone el ejemplo del Quijote y de Sancho, ¿no? Dice, para conocer quién es Don Quijote, no te puedes quedar en la primera página del libro Don Quijote de la Mancha, que lo describe, ¿no? Un hidalgo caballero, ¿no? Sino que tienes que cerrar el libro y decir, ahora puedo describir quién era Don Quijote, ¿no? Has seguido toda la narración. Eso significa que al final la autocomprensión de una persona, mientras está viva, es siempre provisional, ¿no? Es siempre infieri, ¿no? En inglés hablan de work in progress, ¿no? Pues es una identidad que está en proceso, ¿no? Pero en cualquier caso, para autocomprendernos, tenemos que mirar hacia atrás, ¿no? No somos seres que nacemos de la nada o que nacemos por generación espontánea, desvinculados de un contexto, de una familia, sino en completa interacción con otros agentes, ¿no? Esta idea de identidad narrativa en esta primera tesis me parece clave. La segunda tesis es la necesidad de distinguir la historia de la memoria, ¿no? La necesidad de hacer esta distinción, ¿no? La historia de la memoria, ¿no? La historia, bueno, se puede definir como una disciplina, ¿no? Cuyo fin es tratar de explicar lo que ha sucedido, por qué ha sucedido, por lo tanto, qué lógica ha tenido este conjunto de acontecimientos y tratar de explicar la racionalidad de estos hechos, ¿no? ¿Por qué hubo una revolución, ¿no? ¿Por qué hubo un golpe de Estado, ¿no? ¿Por qué hubo los campos de exterminio? ¿Por qué se desató una guerra, ¿no? En cualquier caso, el historiador trata de explicar lo que pasó y por qué pasó, ¿eh? Lo que pasa es que en esta explicación hipotética pues hay distintas posibilidades, ¿no? Pero en cualquier caso hay una voluntad de explicación lógica de lo que pasó, ¿no? De que no fue fruto simplemente de la irracionalidad o del absurdo o del acaso, sino que hay una lógica que a veces no somos capaces de comprender a priori, ¿no? Y eso es lo que de algún modo va hilando el historiador, ¿no? ¿Por qué hubo Pearl Harbor, ¿no? ¿Por qué hubo después, pues, qué sé yo, ¿no? La crisis del petróleo, ¿no? Y trata de explicar por qué pasó lo que pasó. Y eso, hasta cierto punto, nos puede enseñar lo que está pasando hoy, ¿no? De algún modo, hay una repetición de ciertos hechos que tienen que ver con se producen las mismas causas que producen los mismos efectos, ¿no? Esto es la historia, ¿no? En cambio, la memoria es otro elemento, ¿no? La memoria es otro concepto distinto porque tiene que ver con la resonancia que tiene un hecho en la vida de una persona. Y eso ya es mucho más, por un lado, subjetivo y además tiene una profunda carga emocional, ¿no? Yo cuando llego a mi pueblo donde veraneaba, se activan emociones, ¿eh? Nostalgia, melancolía, que tiene una dimensión muy agridulce, ¿no? Dice, yo aquí me enamoré por primera vez, ¿no? Yo aquí caí por primera vez de la bicicleta, ¿no? Yo aquí por primera vez, pues qué sé yo, ¿no? Fumé un cigarro, ¿no? Eso es una memoria emocional que tiene que ver con un lugar, ¿no? Con un lugar determinado que activa ese conjunto de emociones, ¿no? Por lo tanto, es muy distinto, ¿no? Porque cuando hablamos de memoria y de gestión de la memoria colectiva, hablamos de que esa memoria está siempre enraizada en emociones, ¿no? A la víctima que maltrataron en un lugar o que abusaron de ella, el recorrer ese lugar o escuchar esa voz o simplemente ese olor le activa una serie de emociones muy tóxicas, ¿no? Pues miedo, indignación, rabia, resentimiento, rencor contra el victimario que me causó ese dolor, aunque hayan pasado 40 años, ¿no? En cambio, el que no vivió ese suceso en el mismo lugar es que ni siquiera se acelera su ritmo cardíaco. No pasa nada, ¿no? No pasa nada, ¿no?